El análisis filosófico de los valores es vital para poder tomar conciencia de la llamada crisis de los valores y de los incontables problemas que acompañan a las decisiones humanas en condiciones límites en las que no todo lo que se puede hacer se debe hacer. A pesar de los innumerables logros de la razón y del humanismo, la mayoría de las sociedades se siguen plegando al poder y no al deber, y esto es altamente preocupante. La palabra axiología es de origen reciente, pues su introducción se produce a principios del siglo XX. Los antiguos griegos dedicaban una parte de la reflexión filosófica a los llamados problemas de valor, tratándolos dentro de la llamada filosofía práctica o conciencia práctica. Ellos, como así siempre ocurre, comenzaron por constatar intuitivamente la existencia de los valores y solo después se ocuparon de su análisis filosófico. Creo que los valores más importantes para ejercer esta carrera es la honradez, la honestidad, el respeto y el profesionalismo. Es una carrera honorable. Yo creo que debemos resaltar los principios y los valores fundamentales que debemos tener claros para iniciar esta carrera, el ejercicio con la comunidad, con la sociedad. Yo creo que uno de los más importantes para resaltar es la honestidad. Bueno, yo pienso que uno de los valores más importantes en esta carrera del derecho es la honradez, el respeto, la eficiencia, el desinterés y la lealtad. Los valores más importantes en el ejercicio del derecho pueden ser todos los que aprendemos desde casa, pero pienso que los más importantes está la ética, está el decoro, está el respeto, está la eficiencia, la lealtad, la integridad, el profesionalismo, la honestidad, y esto tiene que ver no solamente con nosotros mismos, sino con las personas y con las instituciones a las cuales representamos cuando acudimos a las instituciones para que se valga, se haga valer un derecho, para que se reconozca un derecho. Entonces, los principios son todos aprendidos desde nuestra casa, desde muy pequeños, aprendidos en una institución, aprendidos de la vida. Yo los valores todos los considero importantes para la administración de justicia, para la operatividad del derecho, pero para mí el más significativo sería el del respeto por las fuentes del derecho, es decir, por la Constitución, por la ley y por la doctrina y por la jurisprudencia. El operador judicial tiene que respetar el derecho desde ese punto de vista para poderlo operar. En la vida real el hombre aprende primero a estimar y a desestimar, a evaluar y a devaluar, en fin, a valorar antes de tomar conciencia plena de qué es en sí el valor o determinado tipo de valor, e indagar acerca del camino de su conocimiento o aprehensión espiritual y exposición teórica. De la misma manera procedieron los griegos, con la especificidad de que la moral fue el objeto por excelencia de sus meditaciones acciones. Pero los griegos no llegaron a establecer una disciplina específica para el estudio de los valores, y su reflexión se dirigió sobre todo al análisis de un tipo específico de valor, el moral, y la razón puede estar dada por el hecho de que para ellos el bien y los valores vinieron a ser prácticamente lo mismo. Pues desafortunadamente por la corrupción que existe, no solo en el medio judicial, sino en todos los medios del país, ya que desafortunadamente hay profesionales del derecho que precisamente se olvidan de los valores que se deben tener para el ejercicio de la profesión o la administración de justicia, y lo único que buscan es obtener beneficios económicos y por consiguiente pierden la conciencia y se dejan comprar en su ejercicio, tanto al administrar justicia o en el ejercicio de la carrera de litigante. Es por ello que es importante que esos principios y valores nunca se pierdan y siempre vayan de la mano del buen ejercicio de la profesión del derecho. Bueno, desafortunadamente, desde que apareció el derecho, y en el derecho romano veíamos que abogar por una persona o hablar por una persona, pues era algo muy grande, algo muy significativo para quien lo hacía.
pero a través del tiempo hemos visto cómo se ha venido degenerando esa actitud. Ya el hombre no piensa únicamente en ayudar a una persona, en poderle colaborar de una forma gratuita, sino que tiene que ser por medio del dinero. Entonces los valores como es la honestidad, la sinceridad, el respeto y muchos más se han venido deteriorando porque ya la gente no respeta y no le importa cómo va a ganar un proceso o cómo va a acudir a una jurisdicción para meter una demanda. Normalmente, al perder el respeto, al perder la sinceridad, la justicia, pues entonces ningún proceso, por más que se tramite de la forma más correcta, si no se meten estos valores, podemos estar seguros de que los fallos siempre van a ser contrarios a lo que es la verdad. Yo creo que se ha perdido por el tipo de educación imperante actualmente en el país. Actualmente la educación es muy formalista. En las facultades de Derecho se ha optado por darle más valor y más importancia a una aplicación literal y rigurosa de las normas, que termina por desconocer las razones mismas de las normas y los fines que se persiguen con ellas. Entonces por eso creo que se ha dejado atrás un poco el uso de los valores en la justicia. A medida que ha transcurrido el tiempo en todo, especialmente en Occidente, usted sabe que el derecho nació en Roma, nació en Europa, que lo trajimos acá y lo adecuamos, lo adaptamos a nuestras sociedades. Yo considero que ha transcurrido en algunos aspectos un poco cercenado por los defectos de los sistemas democráticos y de las dictaduras. En lo que respecta al sistema democrático está impregnado pues de unos defectos como son la politiquería, el clientelismo, el maquiavelismo. Entonces estos aspectos en algunas oportunidades logran atacar, impregnar el derecho. Entonces por eso se presentan casos en que no hay una equidad, no hay justicia en la operatividad de esta institución tan importante. Que esos valores siempre van cargados de emotividad y de intereses propios, por eso no son perfectos. El derecho, como es aplicable por humanos, pues tiene mil imperfecciones, de manera que no son perfectos, pero actualmente sí hemos visto una decadencia o tal vez una desfachatez en la aplicación de esos valores en el ejercicio del derecho, en entidades públicas, en el derecho privado también. La axiología, como reflexión filosófica acerca de los valores, no solo morales, se desarrolló sobre todo en el siglo XX. Desde entonces han estado a la orden del día las definiciones de valor y valoración. Uno de los fundamentales exponentes de la línea axiológica en la filosofía fue Wilhelm Wildermann. Wildermann atribuye a la filosofía la tarea de buscar los principios que garantizan la solidez del conocimiento, que para él no son otros que los valores. Considera que la validez de los valores es normativa, mientras que la de las leyes naturales se sustenta en hechos, es empírica, y por tanto en la imposibilidad de ser de otra manera. Estas dos circunstancias o figuras como tal deben ir de la mano, ya que no podría existir administración de justicia sin valores. Y por consiguiente, desafortunadamente, algunos funcionarios se olvidan de sus valores, sus principios en el ejercicio de su profesión. Bueno, básicamente estas dos ramas están relacionadas entre sí, teniendo en cuenta que pues, como en sí el derecho tiene unos valores y ya sería encontrar el punto en el cual la axiología logre de forma eficaz dar aplicación a los derechos, a los valores en el derecho como tal. Entonces ya sería a través de alguna institución crear una forma para dar aplicación a estos valores en la justicia. Pues la justicia y la axiología tienen que tener una relación intrínseca, no puede una estar sin la otra. La justicia es un valor prevalente y la axiología pues es la cuna de los valores. Las dos tienen que estar intrínsecamente relacionadas para que realmente tengan la esencia que tienen.
Se deben incorporar en la normatividad jurídica estos valores para que la axiología esté fundamentada o fundamente más bien el derecho de las personas o de los ciudadanos en una normatividad jurídica. La concepción de Zeller es un tanto irracionalista por cuanto niega que los valores pueden ser captados por la razón, aunque reconoce que el carácter objetivo de estos resulta evidente a la intuición emocional. Su propuesta jerárquica es muy rígida. Los valores sensibles son considerados siempre inferiores a los religiosos, de manera absoluta. Zeller piensa que el hombre vive rodeado de valores y que estos, en tanto esencias, no pueden ser objeto de análisis teórico, sino de intuición sentimental o emocional. Mediante la intuición sentimental el hombre es capaz de captar tanto los valores como la jerarquía existente entre ellos, que son a su vez encarnados por una persona o modelo. Max Zeller llevó las precisiones hasta el punto de diferenciar el bien y el valor. Él criticó a Kant por no haber logrado hacer esto y señaló que los bienes son cosas que poseen valor, mientras que los valores son esencias en sentido husserliano. Encontramos estos valores día tras día en nuestro ejercicio, con nuestros clientes, en nuestras empresas, donde trabajemos y donde ejerzamos esta carrera tan importante. Como lo he resaltado, cuando hacemos un negocio con un cliente lo estamos representando, hay que respetar los valores de la honestidad, del profesionalismo. Todo esto, hacer quedar bien no es tanto es la profesión, es nuestro nombre. Entonces yo creo que cada día que transcurre de nuestra profesión encontramos los valores del derecho. Hombre, esa es una pregunta que la respuesta debería decir. Los valores se deben encontrar en cualquier etapa del derecho, en cualquier situación que se afronte en el derecho. Siempre deberían encontrarse. Desafortunadamente no se encuentran hoy en día ni en los valores mínimos. Allí no se buscan por todos lados en un fallo, en una demanda, en actitudes jurisdiccionales, y encontramos que siempre se cometen errores, siempre se cometen desavenencias y no se aplican los valores que le enseñan a uno desde pequeño. Entonces, al llegar a una etapa de madurez, cuando una persona viene de un hogar donde no se han inculcado principios ni valores, pues lo correcto es que en su trabajo lo haga. Y como somos los seres humanos los que agilizamos, los que llevamos a cabo el derecho, pues entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos buenos valores, buenos principios, pues el derecho va a sufrir precisamente esas falencias. Es más frecuente ver que se está haciendo uso de estos principios en la jurisdicción constitucional, pero pues porque esto orbita sobre los valores fundamentales de las personas, pero personalmente creo que los valores deberían aplicar en todas las ramas del derecho porque en todas son igualmente relevantes. Se deben encontrar en el ejercicio mismo de la profesión o desde los jueces que imparten justicia en la República. Se entiende por valor moral todo aquello que lleve al hombre a defender y crecer en su dignidad de persona, conduce al bien moral, perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre, en su voluntad, en su libertad, en su razón. Se puede tener buena o mala salud, más o menos cultura, por ejemplo, pero esta no afecta directamente al ser hombre. Sin embargo, vivir en la mentira, el hacer uso de la violencia o el cometer un fraude degradan a la persona, empeoran al ser humano, lo deshumanizan. Por el contrario, las acciones buenas, vivir la verdad, actuar con honestidad, el buscar la justicia, le perfeccionan. La justicia y la axiología tienen que tener una relación intrínseca. No puede una estar sin la otra. La justicia es un valor prevalente y la axiología pues es la cuna de los valores. Las dos tienen que estar intrínsecamente relacionadas para que realmente tengan la esencia que tienen. Dije que la axiología y el derecho deben caminar juntos, que el derecho, que es una creación del hombre, se debe aprovechar
de la axiología o de los valores para tener un buen desempeño. Para que el derecho, para que la justicia sea buena, se necesita que sea aplicada y creada por hombres buenos. De lo contrario, siempre habrá malestar y no habrá satisfacción por toda la clase social en que se lleva a cabo. Aquí podemos dar un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo intereses particulares y tengo las posibilidades de emitir leyes, pues entonces puedo meter lo que llaman normalmente los políticos, y en este caso los congresistas, un mico, algo que me ayude y que me favorezca a mí personalmente, pero no estoy obrando de forma correcta, no es honrada ni es honesta la actitud mía cuando busco esto, pero siempre, en todas las normas, en todo el derecho, lo correcto es que siempre se aplicaran los valores de las personas. Y una vez más, yo creo que se deben relacionar siempre. Creo que el ejercicio del derecho no puede verse como completo y como eficiente y eficaz si dentro del análisis jurídico no se están incluyendo los valores que rigen en la sociedad y los valores que además están previstos como complemento de las normas para justamente lograr esto que mencionaba anteriormente, que es la igualdad material. Y es conseguir que realmente la justicia se adecue a las necesidades de las situaciones concretas que se le presentan. La ética estudia los valores, es decir, todo aquello que las personas desean, consideran importante de hacer o conformar su manera de ser, es decir, la manera habitual de ser y hacer, mediante nuestros actos. Por ejemplo, quien roba se hace ladrón, quien miente se convierte en mentiroso, quien estudia se convierte en estudiante. Al hacer el mal, adquirimos hábitos negativos y nos hacemos personas negativas. Al hacer el bien, adquirimos hábitos positivos y nos hacemos personas buenas, correctas o virtuosas. Yo pienso que toda la humanidad, toda la sociedad. Cuando yo tengo un hijo, cuando nace un hijo mío, si le inculco valores, por ejemplo, como el de la honradez, el de no mentir, el de ser respetuoso, el de ser sincero, muy seguramente va a ser una persona que a través del tiempo va a desarrollar esos valores. Y cuando se necesite juntarlos con el derecho, esa persona va a darle primacía a esos valores para aplicarlo en el derecho. Pero si esa persona que va a aplicar las normas de derecho o que las va a construir no es una persona correcta, pues el derecho no puede ser correcto. Y cada día vemos cómo prima más en todo el derecho, en todos los procesos, situaciones en que prima más la mentira, la corrupción, que los valores. Bueno, yo creo que aquí ya son dos instituciones. En primera medida son las universidades, porque es a partir de allí donde se empiezan a formar los abogados. Entonces yo pienso que se deberían de dar más, o se debería prestar muchísima más atención relacionado con los valores de la abogacía. Y por otro lado también tenemos que tener en cuenta que el Consejo Superior de la Judicatura, quien es el encargado de administrar la justicia en el sentido de controlar o sancionar a los abogados, también debería de buscar la manera de proyectar, de enseñar o de hacer talleres con el fin de enseñar a los abogados que los valores pues son supremamente importantes y que no se pueden dejar de un lado. Yo creo que este es un proyecto que debe ser compartido entre todas las personas que están relacionadas con el derecho. Esto implica la estructura estatal, los profesionales del derecho y por supuesto que también la sociedad. Pero creo que el papel central lo debe tener el juez, los jueces. Porque es que finalmente son ellos quienes están aplicando el derecho a situaciones concretas, quienes en el día a día se enfrentan a este debate sobre cómo lo aplico, sobre qué privilegio encima de por ejemplo, de las normas y demás. Y además, pues porque son ellos quienes tienen justamente la función de ejercer la justicia en el país. El abogado
abogado que tiene el conocimiento de todas las normas jurídicas, de las leyes, a él le corresponde mantener, incluyendo la moral. Corresponde a Carlos Marx el mérito de haber analizado el valor económico, ofreciendo con ello los rasgos esenciales del valor en general. Plantearse en el país una política de justicia respaldada de valores, cargada de valores. Yo creo que cuando se empiece en el ámbito del litigio, de la vida judicial, ustedes se van a dar cuenta y se van a encontrar con una realidad muy diferente a la de la universidad. Una realidad, una comunidad jurídica con mucha falta de valores. Hay muchos profesionales que no hacen mérito para esta carrera. Entonces yo creo que se debe sustentar una política de justicia con valores, con honestidad, con respeto, con profesionalismo hacia la justicia. Dejar atrás todos esos pensamientos facilistas, donde dejan la justicia mal parada, donde encontramos una justicia lenta, con falta de profesionalismo, de ejercicio del derecho como se debe, de cumplir todas estas normatividades que nos da la Constitución y todos los códigos que la respaldan. Entonces yo creo que es pertinente plantear una justicia con valores reales que se cumplan, y esto se debe empezar a plantear desde la universidad, desde donde ustedes salen, de donde se empieza a conocer esta profesión. Entonces yo creo que se empiezan a cultivar estos valores de profesionalismo, de honestidad. Naturalmente. No creo que pueda existir una justicia real, una justicia sana, si no se sustenta en valores. Si quien aplica los códigos, si quien aplica en general el derecho no es una persona sana, justa, sincera, respetuosa, leal, téngalo por seguro de que no puede existir el derecho. El derecho siempre degenerará en otra actuación diferente a lo que es justicia. Tendríamos que empezar por saber qué es jus, precisamente, que es lo que muchos no sabemos. Al enterarnos de que lo que es justicia, podemos entrar a determinar si nuestros valores encajan perfectamente en la aplicación o en la elaboración de esas normas. Bueno, esto es necesario porque de cierta manera la justicia tiene que estar enfocada hacia la verdad, hacia la coherencia, y esto pues a su vez conlleva a que se genere una confianza en la sociedad, ¿no? Pues imaginémonos una justicia en la cual no tenga valores, en donde todo esté manchado por la corrupción, pues así mismo la sociedad tendrá que pues llevar a ese mismo camino y todo sería un desorden social. Entonces sí es importante que que la justicia esté íntimamente relacionada con los valores para que así la sociedad tome como ejemplo esta iniciativa como tal. Es necesaria para que la justicia sea realmente justa. Creo que actualmente pues una visión formalista se queda un poco coja en conseguir que la justicia sea eficiente, que responda realmente a las necesidades que se le están presentando. Y creo que este vacío justamente se puede llenar haciendo uso de los valores y de los principios del derecho, porque creo que es la forma en la que se logra una aplicación mucho más consciente de las particularidades de cada caso en concreto, de las especificidades de las situaciones que se le presentan a la justicia, y creo que definitivamente una visión formalista no logra llegar a ese tipo de conciencia respecto a cómo se debe aplicar el derecho. Y creo que es ahí justamente donde los valores se presentan como una herramienta extremadamente útil para conseguir que la justicia sea realmente justa. Para que un objeto tenga un valor de uso, se requiere simplemente que satisfaga una necesidad humana, sea natural o producto humano. Cuando estos productos se destinan no solo a ser usados, sino ante todo a ser cambiados, se convierten en mercancías, y entonces adquieren un doble valor, de uso y de cambio.
El valor de cambio de la mercancía es indiferente a su valor de uso, o sea, es independiente de su capacidad para satisfacer una necesidad humana determinada. Solo un objeto útil puede tener un valor de cambio. Yo haría 3 sugerencias. La primera, que haya una reforma seria a la justicia, pero que en esa reforma a la justicia se busquen los mecanismos que sean los más adecuados para que la política, para que las corporaciones públicas no tengan que influir en la selección y designación de jueces y magistrados. De esta manera tendríamos menos jueces y magistrados haciéndolo en el Congreso y la justicia parada en el territorio nacional, que es lo que se necesita. La segunda sugerencia que yo haría es que haya una formación de jueces, abogados, auxiliares de la justicia, todos los que de alguna manera tienen que impartir justicia, inspectores de policía, alcaldes municipales en segundas instancias, que tengan una formación basada en valores. Eso es demasiado importante. Muy difícil, pero demasiado importante. Y es muy difícil porque esa estructura mental viene de la familia. Y si nosotros como abogados, como jueces, no la traemos, es muy difícil que la aprendamos en la universidad. En la entrada de la Universidad de Salamanca dice, lo que Natura no da, Salamanca no regala. Y la tercera es el fortalecimiento del aparato judicial. Y es el fortalecimiento con la asignación de muchos recursos, el fortalecimiento en los procesos internos de la rama judicial, para que lo más importante sea el concurso de méritos, para que los jueces no tengan que estar mendigando hojas para escribir sus fallos y para que el sustento de sus familias no dependa del fallo que tengan que dictar. Eso sería muy importante. Yo podría dar como una iniciativa que pues, en el momento en que un abogado fuese sorprendido faltando algunos valores de la axiología con relación al derecho, que le tuviesen que dar una sanción tipo pedagógica, es decir, que tuviese que asistir a talleres donde le tuviesen que nuevamente pues enseñar los valores, porque ya tendrían que haberlos enseñado en la universidad. Eso por un lado, y por otro sería importante que hicieran algunos tipo carteles de publicidad en donde se señalen con ejemplos y con sentido de enseñanza aquellas situaciones en las cuales nos vemos abocados, en donde pues, el abogado está actuando con falta de valor como tal. Una vez más, yo creo que aquí es vital la educación. Creo que este cambio de ver los valores como un complemento del derecho legislado tiene que ocurrir en las facultades de derecho, en donde los abogados sean formados, familiarizados con los valores y también viendo el potencial que tienen para ampliar y complementar las normas jurídicas y para conseguir que la aplicación del derecho sea lo más justa posible, lo más justa y consciente posible. La teoría que fundamenta los valores se le llama axiología. El hombre siempre ha estudiado los valores, aunque no con el nombre y sistematicidad con que en la actualidad se realizan. Ya los grandes filósofos como Platón y Aristóteles estudiaron con amplitud entidades como la justicia, el bien, la responsabilidad, la moderación, la libertad, etc.